la gran persecución y el triunfo final. Telika mártir decía: no me interesa sino la ley de Dios que he aprendido. Esa es la ley que obedezco, por la que he de morir y en la que he de triunfar. Aparte de esa ley, no hay más ninguna. Según dijimos, después de las persecuciones de Decio y Valeriano, la Iglesia gozó de relativa tranquilidad, pero a fines del siglo III se desató la última y más terrible de las persecuciones. Reinaba a la sazón Diocleciano, quien había organizado el imperio en una tetrarquía. Dos emperadores compartían el título de Augusto, Diocleciano en Oriente y Maximiano en el Occidente. Bajo cada uno de ellos había otro emperador con el título de César: Galerio bajo Diocleciano y Constancio Cloro bajo Maximiano. Debido a la gran habilidad administrativa y política de Diocleciano, esta división de autoridad perduró mientras él retuvo en sus manos las riendas del poder. Su propósito era, en parte, asegurarse de que la sucesión al trono fuera pacífica, pues cada César debería suceder a su Augusto y entonces los emperadores restantes nombrarían un nuevo César. Según veremos más adelante, este sistema funcionó solo mientras Diocleciano lo administró, pero después dio lugar a disputas de sucesión, usurpaciones y guerras civiles. Por lo pronto, sin embargo, el imperio se encontraba en estado de relativa paz y prosperidad. Aparte de las constantes escaramuzas fronterizas, solo Galerio se vio envuelto en campañas de importancia, primero en las fronteras del Danubio y luego contra los persas. De los tres emperadores, solo Galerio parece haber sentido una enemistad profunda hacia el cristianismo. En cuanto a Diocleciano, quien era el gobernante supremo, tanto su esposa Prisca como su hija Valeria eran cristianas. La paz de la iglesia parecía estar asegurada. Los conflictos parecen haber comenzado en el ejército. La actitud de los cristianos hacia el servicio militar no era uniforme, pues aunque la mayoría de los autores de la época nos dice que los cristianos no deben ser soldados, sabemos por otras fuentes que había gran número de cristianos en el ejército. La razón por la que algunos se oponían al servicio militar no era tanto el pacifismo cristiano como el hecho de que algunas de las ceremonias militares eran de carácter religioso y por tanto se le hacía muy difícil al soldado cristiano abstenerse de participar en la idolatría. En todo caso, alrededor del año 295, varios cristianos fueron muertos, unos por negarse a ser conscriptos y otros porque intentaron abandonar el ejército. Ante los ojos de Galerio, esta actitud de los cristianos ante el servicio militar envolvía un serio peligro, pues era posible que en algún momento crítico los cristianos que había en el ejército se negaran a obedecer órdenes. Luego, como una medida necesaria para la moral militar, Galerio convenció a Diocleciano de la necesidad de expulsar a los cristianos de las legiones. El edicto de Diocleciano, al efecto, no decretaba la pena de muerte ni otro castigo que la mera expulsión del ejército. Pero en algunos lugares, debido quizás al excesivo celo de los oficiales, se intentó obligar a los soldados cristianos a ofrecer sacrificios ante los dioses, y el resultado de ello fue que hubo algunas ejecuciones, todas ellas en el ejército del Danubio, que estaba bajo las órdenes de Galerio. A esto se limitó la persecución hasta que Diocleciano se dejó convencer por Galerio y en el año 303 dictó un nuevo edicto contra los cristianos. Todavía, en este edicto, Diocleciano se negaba a derramar la sangre de los cristianos y lo que se ordenaba era que todos los edificios cristianos y los libros sagrados fueran destruidos y que a los creyentes se les privara de todas sus dignidades y derechos civiles. Al principio, la persecución se limitó a esto, pero pronto fue recrudeciendo porque muchos de los fieles se negaban a entregar los libros sagrados y entonces se les torturaba y se les condenaba a muerte. Además, hubo dos incendios misteriosos en el palacio imperial. Galerio acusó a los cristianos de haberlos prendido, diciendo que los incendiarios procuraban vengarse de la destrucción de sus iglesias. Algunos escritores cristianos insinúan que fue el propio Galerio quien ordenó los incendios para luego culpar a los creyentes. En todo caso,
La furia de Diocleciano no se hizo esperar y pronto se ordenó que todos los cristianos de la corte tenían que ofrecer sacrificio ante los dioses. Prisca y Valeria sacrificaron, pero el gran chambelán Doroteo y varios otros sufrieron el martirio. En todo el resto del imperio se continuó destruyendo las iglesias y quemando los libros sagrados, excepto en los territorios que pertenecían a Constancio Cloro, quien se limitó a destruir algunas iglesias, pero no insistió en que le fueran entregados los libros. Poco después hubo algunos disturbios en diversas regiones y Diocleciano se convenció de que los cristianos conspiraban contra él. Entonces decretó, primero, que todos los jefes de las iglesias fueran encarcelados y después que todos los cristianos en todo el imperio tenían que sacrificar ante los ídolos. Así se desató la más cruenta de cuantas persecuciones sufrió la iglesia antigua. Al igual que en tiempos del emperador Decio, se hacía todo lo posible para incitar a los cristianos a abandonar su fe. Acostumbrados, como estaban, a la tranquilidad de las décadas anteriores, muchos cristianos sucumbieron ante las amenazas de los jueces. A los demás se les aplicaron torturas de toda suerte. Se les hizo morir en medio de los más diversos suplicios. Otros se ocultaron, muchos de ellos llevando consigo los libros sagrados, y hasta hubo muchos que cruzaron la frontera y se refugiaron en territorio persa. En medio de todo esto, Galerio maquinaba el modo de hacerse dueño del único imperio. En el año 304, Diocleciano enfermó gravemente y aunque sobrevivió a su enfermedad, quedó sin embargo débil y cansado. Galerio se apresuró a ir a su lado y, primero con dulzura y después con amenazas, le obligó a abdicar. Al mismo tiempo, Galerio había reforzado su ejército y convenció a Maximiano de que si no abdicaba él también, invadiría sus territorios y seguiría la guerra civil. Por fin ambos Augustos abdicaron al mismo tiempo en el año 305. Según se había estipulado anteriormente, Constancio Cloro sucedió a Maximiano y Galerio a Diocleciano. En la elección de los dos nuevos césares, sin embargo, Galerio obligó a Diocleciano a nombrar a dos personajes ineptos, pero que le eran adictos, Severo bajo Constancio Cloro y Maximino Daza bajo Galerio. Esta decisión no gozó del apoyo de los soldados, entre quienes eran muy populares los hijos de Constancio Cloro y de Maximiano, Constantino y Magencio respectivamente. El resultado de la ambición de Galerio fue el caos. Constantino huyó de la corte de Galerio y se unió a su padre, tras cuya muerte las tropas le proclamaron Augusto. Magencio se adueñó de Roma y Severo se vio obligado a suicidarse. Maximiano salió de su retiro y se unió a su hijo Magencio en una alianza inestable que por fin se disolvió. Galerio invadió los territorios de Magencio, pero sus tropas comenzaron a pasarse al bando del enemigo y tuvo que abandonar la campaña. Por fin no le quedó más remedio a Galerio que acudir a Diocleciano, que en su retiro se había dedicado a cultivar coles. Pero Diocleciano se negó a tomar de nuevo las riendas del Estado y se limitó a presidir sobre una serie de negociaciones cuyo resultado fue nombrar a un nuevo Augusto para el occidente, Licinio. Oficialmente entonces había de nuevo dos Augustos, Galerio y Licinio, y bajo ellos dos hijos de Augustos, Constantino y Maximino Daza. Durante todas estas vicisitudes, Constantino había seguido una política cautelosa al reforzar su posición en las Galias y la Gran Bretaña e insistir solo en sus derechos como heredero de Constancio Cloro. Más tarde le llegaría el momento de lanzarse en pos del poder supremo sobre el imperio.